Mi estimado Félix, un gusto nuevamente encontrarnos en esta dicotomía y analizar los temas políticos, económicos y sociales que está viviendo el país. En esta semana hay interesantes cosas que podemos comentarlas, sobre todo frente a aspectos o acciones que se vienen dando de parte de diferentes colectivos sociales, dentro de ellos el movimiento indígena, que ha hecho una movilización en Cotopaxi, las bases de este sector lideradas por ISA. Hay otros sectores que han venido desarrollando acciones de resistencia, podríamos llamarlas. Por ejemplo, los médicos también han salido a exigir que se cumpla con la situación de insumos. Los maestros también están de alguna manera planteando acciones sobre sus derechos. Entonces, frente a eso, la situación del país lo vemos que cómo el gobierno crees que va a actuar nuevamente o cuál va a ser la posición del gobierno. Sí, estimado Ítalo, es un gusto para mí también poder tener la oportunidad de conversar y poder preparar este video para nuestra audiencia que nos sigue y que sigue este programa Dicotomía. Yo creo que hay que tratar un tema que es fundamental, como tú lo has señalado ya, las movilizaciones sociales que ya están teniendo lugar y que tendrán lugar en los próximos días. Ante esto, la declaración que hizo el presidente Lazo en un evento militar en donde se pronunció de que no permitirá un proceso de desestabilización en el país. Bueno, yo creo que hay suficiente material para poderlo trabajar en este día, mi estimado Italo. Así es, las declaraciones son un poco preocupantes porque, bueno, las personas están siendo afectadas por la situación económica que ha dejado esta pandemia, por la situación o la herencia que ha dejado el anterior gobierno en el sentido de las medidas que tomó, sobre todo, por ejemplo, en el alza de los combustibles y todas estas cuestiones que afectan directamente al bolsillo de cada uno de los ecuatorianos. Pero sí es preocupante la declaración, bueno, porque se ha llamado a un país del encuentro, se ha dicho que vamos a resolver, o teóricamente que vamos a tomar decisiones o van a tomar decisiones en función del diálogo con los diferentes sectores. Yo no le veo tan adecuado de tener unas declaraciones que pueden ser un poco comprometedoras en el sentido de amenazar tal vez a sectores en el sentido de que puedan expresar su rechazo frente a la acción política y económica que está dando el gobierno en este momento. Yo considero que efectivamente las declaraciones que hizo en este evento militar el presidente Lazo, como que no eran oportunas, es mi opinión personal, por supuesto. ¿Por qué razón? Porque no podemos olvidar que las manifestaciones a las cuales hizo referencia el presidente Lazo, que tuvieron lugar en octubre del 2019, en donde la gran movilización de los trabajadores, del campesinado y el conjunto del pueblo pobre del país que se movilizó a las calles y que tiró abajo el decreto ejecutivo 883 del presidente Moreno. Él hizo referencia a esto y resulta que ahora está sucediendo algo similar. Porque ¿por qué tuvo lugar esta gran movilización? Tuvo lugar por este decreto ejecutivo en donde se eliminaba los subsidios a los combustibles. Luego, el presidente Moreno, con una habilidad, aprovechando el tema de la pandemia, nuevamente elabora un decreto ejecutivo en donde se eliminan los subsidios de los combustibles y eso es lo que estamos viviendo ahora. Luego de que el presidente Lazo ha tenido una conversación con los transportistas, al parecer han llegado a un acuerdo, pero que sin embargo se ha anunciado que ya a partir de día lunes tendríamos un nuevo precio de los combustibles y esto por supuesto va a demandar que la población ecuatoriana se vea en la obligación de movilizarse, estimado Iker. Bueno, pero a mí no me extraña la situación de la política económica del gobierno actual. Después de todo, todos conocíamos cuál es la orientación política del actual presidente. Es de un corte neoliberal y justamente el corte neoliberal trata de implementar ese tipo de acciones económicas en el sentido de que
por ejemplo, sea el mercado el que regule o controle precios en diferentes cosas. Dentro de esto, la cuestión de los combustibles. Entonces, la situación de que está yéndose en contra de una propuesta que él mismo la planteó, yo no le veo por ese lado, porque justamente está cumpliendo con el plan de gobierno que él planteó. Él planteó un plan de gobierno diferente, un modelo económico diferente al otro, aunque el anterior gobierno, como lo dijo en alguna entrevista, asumió el plan de gobierno de él. En otras palabras, estamos hablando de una continuidad del modelo económico que ya se vino desarrollando en el gobierno de el anterior presidente, que no quiero ni siquiera recordarlo. Pero en este sentido, esa política está claramente definida y frente a eso, la situación de movilizaciones se le ve venir, es decir, no es de que tampoco la población o los sectores sociales van a decir tranquilamente sí, que están de acuerdo con ese tipo de política, porque recordemos además de eso, tampoco el porcentaje de respaldo no va ya más de un 40% de respaldo en voto que tuvo el actual mandatario. Sí, eso es lo que un poco preocupa porque, si bien es cierto, todos conocemos que la línea política del presidente Lasso es un político de derecha, representa el modelo neoliberal, eso está completamente claro, pero es un gobierno que se ha presentado como un gobierno, el gobierno del encuentro, un gobierno conciliador en donde se supone que es un gobierno sensible a lo que está sucediendo en el país, pero no parar esta subida escandalosa del precio de los combustibles, que ya va por el 48%. Si se sube 10 centavos más, estaríamos hablando que aproximadamente habrá subido el precio de los combustibles ya por el 58%, y eso, por supuesto, si bien es cierto, yo temo que en la reunión que se mantuvo con los transportistas llegaron a un acuerdo, el cual no se ha hecho público, pero que sin embargo otros sectores se verán afectados, porque obviamente el sector del transporte a nivel provincial ya se elevaron los pasajes, el transporte a nivel de ciudades todavía no lo ha hecho porque obviamente no es competencia del gobierno, pero es competencia de los municipios. Por lo tanto, la presión de los transportistas comenzará ya en la ciudad y se elevarán los precios de los buses. Y eso, por supuesto, va a afectar al conjunto de la ciudadanía, que se verá en la necesidad de levantarse ante una situación como esta. Este gobierno del encuentro, este gobierno conciliador, si no puede tratar estos puntos de tal manera que se puedan evitar una movilización del tipo que estamos hablando, entonces se habrá eliminado esa posibilidad de que sea un gobierno que pueda conciliar con la ciudadanía para que las condiciones de vida de la sociedad no se vean tan afectadas, como sería seguir aumentándose el precio de los combustibles. Yo pienso que las movilizaciones pueden darse, o sea, de hecho, el artículo 98 de la Constitución habla de que los individuos, los colectivos, tienen y pueden ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público y político y que se sientan afectados. En este caso, la situación de la economía personal o familiar, al estar afectada por una decisión política, claro que tiene toda la validez de un derecho a la resistencia. La situación está aquí, el cómo se dé este derecho a la resistencia y también el cómo desde el Estado, desde el gobierno en este caso, responda o vaya con ese derecho a la resistencia. La manifestación que se dio en la Sierra Centro en estos días me pareció importante y bueno, ahí no hubieron ningún desmán, no hubo ninguna situación que afectó el orden público, pero sí fue un reflejo de un sector que no está de acuerdo con la política que se viene dando. Es decir, este tipo de acciones se van a seguir desarrollando y de hecho son válidas. Los médicos, por ejemplo, también ya lo han hecho y los profesores también lo están, profesores de fiscales lo están ubicando. La situación aquí es en este Ecuador del encuentro que se está planteando, pues que
respetando esos derechos que se tienen como colectividad, pues se pueda llegar a acuerdos y a soluciones importantes que permitan que los ecuatorianos tengamos o vayamos saliendo de este problema económico y también de la pandemia que ha golpeado duro las economías de cada una de las familias ecuatorianas. Sí, efectivamente, la gente tendrá y tiene la oportunidad de manifestarse, pero el punto no es que se manifiesta y encuentra oídos sordos en el gobierno. La ciudadanía espera de que haya un oído receptivo de sus necesidades, lo cual le permita a la ciudadanía, estas movilizaciones permitan que el gobierno tome un rumbo que afecte lo menor posible al conjunto de la población. Tú los has señalado, los médicos se están manifestando porque no hay medicinas. He leído que hospitales, por ejemplo, ni siquiera tienen algodón y eso, por supuesto, es sumamente lamentable. Pero aquí hay una cuestión importante, se está señalando en estos días que estas movilizaciones en donde se está demostrando que el seguro social, por ejemplo, los hospitales no tienen medicina, no tienen nada, y esto podría ser una tentativa por parte del gobierno nacional con miras en el futuro demostrar que el seguro social no tiene ninguna función o que está prácticamente quebrado y que por lo tanto habría que avanzar hacia la privatización. Y eso, por supuesto, es peligroso. Vendrán acciones sociales. La ciudadanía no se va a quedar impávida, tendrá que manifestarse en defensa de sus derechos, estimado Itán. Sí, me parece que van a ser situaciones que tendrá que el gobierno manejarlo con pinzas, tomando en cuenta que su orientación política justamente va por esa línea de la situación de reducir el tamaño del Estado, de dar más prioridad a otras cosas de orden económico, sobre todo en lo financiero, hacia sectores grandes, de grandes grupos, y eso de hecho va a causar molestias en la población. Y lo interesante, y hay que ahí ver cuál es la sabiduría que dicen, entre comillas, algunos aliados al gobierno actual, y que tenga el presidente para poder afrontar esta situación y poder llegar a ese encuentro que ha planteado. Es decir, todos estamos seguros de que queremos prosperar en este país. En este país tenemos que prosperar, pero beneficiando a todos. De esta manera creo que hemos hecho un breve análisis o un análisis interesante sobre lo que se viene. Y bueno, pues esperemos que por el bien de todos las cosas no caigan en situaciones que no queremos volver a tenerlas, y que las medidas sean sabias en el sentido de poder tener una economía que permita desarrollarnos y salir de estas situaciones que la pandemia nos ha traído, y que justamente tengamos ese país que nos han planteado. Sí, esperamos que el presidente Lazo tenga un oído receptivo, que sea, escuche a la ciudadanía y tome acciones que favorezcan al conjunto de la población. Bien, hasta aquí. No se olviden ustedes de seguirnos por YouTube, Twitter, Facebook y todas las redes sociales. Estamos ahí, no se olviden de dejar sus comentarios. Hasta pronto.